Entonces, ¿cómo están? Bien, Almadelia, con mucho gusto de que hayas aceptado nuestra invitación. ¿Cómo Les te...? tengo, Sí, no, que dinos. casi vengo, o sea, decía, bueno, ya estoy en pijama. Entonces estaba a punto de ponerme la mascarilla de aguacate. Así Total, estamos todos. Después de esto ya, total a además estas no horas sabes, pero... ya. ¿Eh? Total a estas horas ya que más daba, ¿no? Pues Venir sí. con la cara verde de mascarilla de aguacate. ¿Te duermes Nada. temprano? ¿Duermes temprano o tarde? No, en general duermo tarde, Ujú, pero los últimos días han estado rudos con la desvelada. ujú. Pero nada, no, son horas muy dignas para mí todavía. Ajá. ¿Escribes normalmente de noche, de madrugada o de día? Uf, pues la verdad es que escribo a toda hora. Mi mejor es la mañana, sin duda. O sea, si logro levantarme por ahí de las 6, que no hay ruido, que nadie habla, la primera actividad sea el ejercicio de escritura, es muy diferente. Pero la verdad tengo tanto que escribir, chicos, y tantas malditas fechas de entrega encima, que escribo todo el día, todos los días, a la hora donde me agarre, encima de la lavadora, mientras se está haciendo el café, escribo donde sea, a la hora que sea. Bueno, pero tienes la gran fortuna de tener un trabajo relacionado con la escritura, que no tienen ese privilegio muchas personas. Sí, sin duda, no me quejo. No. Oye, Alma, ¿y la pandemia te ha ayudado o te ha bloqueado un poco en el sentido de la inspiración o del tiempo? No, nada de bloqueos. Lo- Me ocurrió que traía un par de contratos, literalmente, muy importantes para unas audioseries. Una de ellas complejísima, 12 episodios, un montón de personajes, una serie de terror. Fantástico, que justo empecé a escribir cuando empezó el encierro y pues escribí cerca de 400 páginas en 60 días a contrarreloj. Órale. No, bloqueo, no había más. Hay que escribir la columna del Reforma, la columna del Portal, o sea, como siempre digo, tengo la más efectiva de las musas que se llama fecha de entrega. Claro. No, el bloqueo no me puede ocurrir. No, me ha funcionado. Yo me obsesiono hasta que termino, entonces el encierro al final y la soledad como parte del ejercicio de la escritura, pues solo sumaron a algo que ya hacía naturalmente, ¿no? Alma, tú escribes de todo prácticamente. ¿Cuál es el género que más te gusta o que más disfrutas escribir? Sin duda ficción, lo que más me gusta es escribir narrativa y dentro de la narrativa el cuento es mi favorito por un montón de razones, ¿no? Porque es una escritura muy lúdica, muy libre, y porque llevo ya muchos años escribiendo columna y la columna sí es un ejercicio mucho más de realidad y además de confrontar temas horribles, lo saben ustedes, ¿no? O sea, cuando se trata de ir siguiendo el tema de la semana y la tendencia de la semana y son siempre, parece competencia, ¿no? De atrocidades, pues es valioso y hay que hacer el ejercicio y hay una cierta responsabilidad, pero ir al terreno de la ficción es mi tierra prometida, ¿no? Es el paraíso. Pero el cuento finalmente es un género que no tiene mucha comercialización históricamente y que batalla mucho para salir adelante.
¿Cómo ves la producción de cuentos en México? Mira, yo lo que dices es cierto, pero me parece que de un tiempo acá es más bien ya Mito urbano. sí, una especie de verdad que vamos repitiendo porque es verdad, ¿no? La editorial te dice, preferiríamos que nos entregaras una novela, ¿no? Digamos que como género se vende más, hay más lectores y lectoras de novela que de cuento, pero lo cierto es que de unos años para acá, el cuento no solo en México, sino en Latinoamérica ha alcanzado cuotas muy importantes, yo creo que de lectoría y de difusión, y la humanidad ha caminado mucho hacia la brevedad, ¿no? Desde las pantallas de las redes sociales que te dan un número de caracteres, que haces un posteo con ciertas, ¿no? Con ciertos límites, creo que el cuento ha encajado muy bien en ese sentido. Entonces, yo creo que el cuento está en un gran momento. Creo, además que somos un país de tradición de cuentistas, ¿no? Lo he venido repitiendo. Ahora con el libro que traigo, y es importante recuperarlo, ¿no? Recuperar a Rulfo, a Inés Redondo y recuperar a Cortázar y a Borges, y por hablar de escritores contemporáneos, a Mariana Enríquez. En México hay gente escribiendo cuento, entonces creo que está en un buen... Sí, ¿qué título el de tu... Perdón, ¿quieres decir? Se detuvo por ahí. ¿Nos escuchas bien, Alma? ¿Nos escuchas? No, aquí está. Ahí estamos. Fuerte y claro. Fuerte y claro, sí. Luego traemos aquí problemas, ya sabes, los viernes que todo el mundo está conectado, hace que entremos en esta situación de que a veces la transmisión se nos complica. Pero cuando estábamos leyendo acerca de lo que íbamos a platicar contigo, a mí me llamó mucho la atención el título de este libro, de Cuentos de Maldad y uno que otro maldito. Ya nomás con el puro título, ya me quedé yo así picadazo. ¿De qué trata o cuál es la idea? Mira, en realidad es una travesura, ¿no? Es un libro que escribí sobre todo desde el humor, pero el humor es una cosa muy profunda, muy transgresora, y muy humana, ¿no? Entonces, se llama así porque los 20 cuentos tienen, digamos, como un denominador que sus personajes vienen de ser buenos, de aguantar, de decir que sí, de ser obedientes, como dicen en mi pueblo, de tragar camote, pues, ¿no? Calladitos y agachados, y un día les ocurre que despierta este lado de la condición humana, que yo creo que está muy bien que nos ocurra a veces, que empieza a tirar hacia un lado oscuro, ¿no? Y con ese lado oscuro pues viene una suerte de conquista de su propia dignidad, de su propia libertad, de la capacidad de decir no. Y entonces en ese sentido son cuentos de maldad, ¿no? Porque a lo que son llamados casi todos los personajes es a rebelarse, a desobedecer, a traicionar, asesinar, Sí. a tener desahogos eróticos y sexuales, ¿no? Entonces, como que son un poco estos componentes. Y lo de maldito es porque sí hay algunos relatos allí que tocan este límite con lo fantástico, ¿no? De los cuentos malditos, donde no se sabe si lo que está propiciando esa historia se explica en el terreno de lo humano o está más allá, ¿no? En un lugar un tanto sobrenatural.
Pero sobre todo eso, tenía muchas ganas de divertirme, de reírme y de hacer la travesura esta, pues. Uh-huh. Cuando Sol Ángel comenzó a pensar en la confección de este programa y a pensar cómo lo podríamos hacer, de repente nos enteramos de que ibas a estar en la Hora Nacional. Y habíamos leído algo referente a un artículo tuyo titulado Nacas, Indias y Rateras. Uh-huh. Y pensamos, dijimos, ojalá y no platique todo lo que ahí viene en ese artículo, no lo platique en la Hora Nacional y nos lo deje para la plática con nosotros. No sé si lo platicaste en la Hora Nacional, pero nos puedes compartir parte de esa historia que relatas ahí en tu vivencia personal y en el contexto de la discriminación y el clasismo que vivimos en México. Sí, bueno, creo que un poco lo que ocurrió con ese texto es que yo cuento un testimonio que estoy segura que es el de miles de personas, ¿no? Y por eso tuvo esta resonancia, ¿no? No es mi historia, sino la de muchos. Uh-huh. Y entonces lo que yo cuento allí es cómo yo crecí vengo de una familia de Michoacán, ¿no? Con sangre purépecha, como crecí con una madre que llegó a la ciudad y el trabajo que encontró fue de trabajadora del hogar, donde se ve muy claramente la diferencia de clases, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en una de las casas donde mi madre trabajaba, la que yo la llegué a acompañar muchas veces de pequeña, la dueña de esta casa era una señora rubia, con su hija muy rubia. ¡Pollito! Le decían Pollito, ¿no? Y un poco el ejercicio que yo hago en la columna también es decir, cómo de manera simbólica, porque somos seres simbólicos, el lenguaje va calando, tanto el lenguaje visual como el verbal, en ciertos estereotipos, ¿no? Entonces yo ahí juego y digo Pollito Disney, Pollito Pixar, Pollito Rubio, el Pollito Bueno. Uh-huh. Y en una ocasión que esta señora iba a recibir visitas en su casa, le dijo a mi mamá que me cerrara en el closet porque yo estaba muy morena, muy pinche prieta, ¿no? Muy pinche y entonces prieta. Ya eso resultaba estéticamente desagradable. Uh-huh. Y la cosa es que sigue sucediendo, ¿no? He tenido oportunidad de trabajar con entrevistas con mujeres de este sindicato de trabajadoras del hogar y me contaron unas historias, bueno, que la mía palidecía, nunca mejor dicho, ¿no? Junto a estas cosas que se viven. Entonces, nacas, indias, rateras, estas palabras que se van volviendo desde un lugar de quien tiene el poder y espera la obediencia y la sumisión de quien no lo tiene, pues hacen también una pequeña parte del relato del racismo en nuestro país, ¿no? Que está sin duda asociado al color de piel, al origen, a la educación, en fin, ¿no? Al estrato social del que se viene, a la pobreza. Y bueno, sí, pues me parece que hay que seguir hablando del tema, ¿no? Qué bueno que esté hot en los trending topics, aunque luego se nos olvide, pero siempre vuelve. Uh-huh. Y siempre vuelve porque es una realidad que al final, antes o después, vamos a tener que empezar a desmontar, ¿no? Claro. Alma,
¿Hay algún movimiento social actual que te dé esperanza? ¿Específicamente algún movimiento en México? Qué pregunta. A ver, creo que actualmente una de las características de la posmodernidad es que pareciera que toda neurosis personal se puede convertir en una causa social, ¿no? Y hay una pasarela de cosas urgentes con cosas de moda, con cosas estructurales, con cosas un poco más superficiales, y en este revoltijo es muy difícil distinguir causas o valorarlas, ¿no? Entonces, yo francamente trato de no ciegamente afiliarme a ninguna, porque creo que las ideologías suelen ser rígidas y la existencia es dinámica, ¿no? Y que muchas veces en pro de una ideología, incluso con las mejores intenciones, se termina atentando contra un proceso de inteligencia que permita distinguir, tener la propia capacidad de discernir. En cambio, si te vas de lleno a una causa, es como si se cancelara un poco el ejercicio de la duda, que es de donde nace, creo yo, la inteligencia, ¿no? Ahora, si me preguntas por una causa que sin duda yo intentaré cada vez que pueda aportar, pues creo que estamos en un momento histórico y muy poderoso para ir moviendo desde la causa del género algunos temas de la agenda pública en México en particular, ¿no? Pero eso más que por una causa es por una urgencia, porque no podemos seguir contando todos los días 10 feminicidios, 50 mujeres con intento de violación, niñas desaparecidas, restos flotando en el río de los Remedios, en el Gran Canal. Más que la causa, lo que veo es la urgencia, ¿no? Y la necesidad de sumarse a señalarlo, por lo menos. ¿En qué momento esa niña de la que estamos hablando, Almadelia Murillo, en qué momento decidió y se dio cuenta de que podía y que iba a ser escritora? Bueno, yo tengo un romance con las palabras y con las letras desde muy pequeña. Ajá. Lo he contado ya, que me enseñó a escribir mi hermana cuando yo tenía 4 años. Quizá a ti, Julio, te tocó el libro mágico, ¿te acuerdas? Sí, Uno que claro. traía una hojita de papel albanene, Sí. con la que podías calcar o replicar las letras desde abajo, ¿no? Sí, claro. Por imitación, como changuitos que somos. Ajá. Entonces me enseñó a escribir y a leer mi hermana a los 4 años, y yo, bueno, creo que lo mejor que me pasó en la vida, y aquí me voy a robar la frase de Borges, fue aprender a leer. Ajá. De verdad es lo mejor que me pasó en la vida. Me abrió el universo, las posibilidades, la existencia, todo.
Yo creo que ahí estaba desde siempre. Yo estudié en un internado, que es el tema que abordo en mi novela anterior, El niño que fuimos. Entonces entraba los lunes y salía los viernes. No había viernes que no volviera con una carta para mi mamá, una carta para mi hermana, que además el otro día me estaba diciendo mi mamá que mis cartas eran crónicas, ¿no? Ujú. Pues era una suerte de relatoría de lo que había pasado en la semana. Órale. Ujú. No era mami te quiero, sino que me tiraba largo y tendido a contarle. Ajá. Pues ha estado ahí desde siempre. Luego en el camino me desvié, me hice godines 20 años, Ujú. porque había que recibir una quincena. Luego pensé que quería ser actriz, hace mucho tiempo ya de eso, y entré al IMBA, a la Escuela Nacional de Arte Teatral, imagínense. Eh, y como siempre digo, me dijeron que de actriz no se gana. Dinero, entonces dije voy a ser escritora. Ah, claro, ¿dónde está el gran dinero? Y seguro con eso, ¿no? Las Ajá, millonadas. ajá. Es de siempre, pues sí diría que es una pasión, ¿no? Que estuve ahí desde pequeña. ¿Pasión satisfecha a estas alturas? No, 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 esta cosa es una enfermedad. Crónica progresiva e incurable. Exacto, exacto. Así, ¿no? No, pues es un ejercicio, la escritura es un ejercicio muy incómodo y de insatisfacción permanente, ¿no? Y a la vez de un profundo gozo, eso sí, no se parece a nada el ejercicio creativo, pero sí estoy muy contenta y muy agradecida del privilegio de hoy poder decir que mi trabajo es escribir, ¿no? Y, y que tengo una casa editorial y que tengo la fortuna de tener cómplices, lectores. En fin, si la pregunta iba por ahí, sin duda estoy contenta y agradecida, pero sí, satisfecha no. ¿Qué es eso? Y al mismo Eso no tiempo, lo conozco. claro, y al mismo tiempo mm, esa parte luminosa o la creatividad, ¿te ha quitado otra parte de tu vida? Es decir, escribir, concentrarse, la soledad, vivir y crear otros mundos, la abstracción, te llevan a conflictos respecto a la vida tradicional que podrías haber llevado. No diría tanto que conflictos, digamos, irresolubles, pero sí es verdad que en lo cotidiano eh, también escribir es un oficio muy neurótico. Necesita soledad, silencio, es muy incómodo.
incómodo, es un abismo, pues sentarse a donde no hay nada a escribir algo, ¿no? A inventar personajes, historias. Pareciera un cliché, pero de verdad que no, sí es complicado. Y lo que yo me doy cuenta es que sí he renunciado a muchas cosas más como de hacer en el afuera, ¿no? A veces me da pena, pero de verdad, digo, ahora estamos todos encerrados un poco, ¿no? Pero Ujú. ya de pronto mis amigas es como, de verdad, no puedes, no puedo, porque tengo que entregar, porque tengo una entrega, porque estoy editando, porque... Y la vida en pareja es difícil también, ¿no? Porque la verdad, híjole, voy a decir algo terrible, pero Ujú. pues a estas alturas ya a estas horas. Pero yo prefiero escribir a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, siempre prefiero escribir que cualquier otra cosa, es mi prioridad, ¿no? Para allá. Va la vela de mi barco. La verdad, como me hace tan feliz y a la vez tan infeliz, pues me mantiene muy viva y no me quejo, ¿no? Almadelia, y tú que estás muy metida en el desarrollo de guiones para series televisivas, para audioseries, es decir, un nuevo género que está creciendo mucho y que hoy hay una verdadera fiebre por la producción de material. Creo que las casas distribuidoras de estos materiales están ávidas y están presionando a escritoras como tú para que les entreguen a tiempo el material, porque además es una cadena productiva. Tú entregas, empiezan las grabaciones y bla, bla, bla. ¿Prefieres eso o le ves una mayor creatividad que a lo tradicional del libro de cuentos, la novela? No, siempre